Muy buenas amigos, mi nombre es Antonio Batel, bienvenido a mi canal o al canal de la Libertad Financiera, y en este caso para hablar de la libertad financiera, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista de los gastos. Siempre que nos acercamos a la libertad financiera lo hacemos desde el punto de vista de los ingresos, qué ingresos podemos tener para ser más libres. Pero la realidad es que si lo hiciéramos desde los gastos, la perspectiva cambiaría y tendríamos un punto de vista, yo creo, más claro, y que, como muchas veces digo, no se enseña en el colegio. Y el punto de vista desde los gastos nos hace preguntarnos cómo los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y para ello vamos a analizarlo de cómo gastan el dinero los diferentes grupos que vamos a ver a continuación. Tanto, digamos, la clase que no llega a final de mes, por no llamarlo pobres, ¿no?, sino más bien gente que difícilmente puede llevar esta situación, la clase media y los ricos. Pues desde ese punto de vista vamos a analizar cómo gastan su dinero cada uno. Pero antes vamos a los términos financieros, ¿no? ¿Qué es el cash flow? El dinero que nos llega al bolsillo, y lo representamos con un grifo porque lo mismo que llega, lo mismo que se va, y es en esa habilidad de cómo lo distribuimos en el que podemos marcar una diferencia. Luego el dinero, los gastos, el dinero que gastamos, luego los bienes y las propiedades, pero no lo vamos a hacer desde el punto de vista tradicional, sino desde una revisión que hizo ya Robert Kiyosaki al final de los 90, y por otro lado las deudas, las obligaciones. Y decía que lo vamos a hacer desde una revisión que hizo Robert Kiyosaki al final del año 90, porque los bienes, que se supone que son las propiedades, no lo vamos a ver como propiedad, lo vamos a ver como algo por lo que te pagan. Ejemplo, si tenemos una casa con una hipoteca, es del banco, como todos sabemos, y por desgracia, por lo que se ha visto en esta crisis, tantas familias que se han quedado sin la casa del banco, ¿no? Y digo la casa del banco porque no es un bien tuyo. Mientras tenga una hipoteca, es un bien que es del banco, y por lo tanto no es algo por lo que te pagan, es algo, es una deuda, es una obligación que uno tiene. ¿Qué pasa cuando esa casa ya no tiene carga, si es totalmente tuya? Pues se convierte realmente en un activo, y si lo ponemos a la venta, o si le ponemos para que sea para una renta, para que alguien tenga su alquiler, nos pagarían por ello. Y esta definición o este cambio, digamos, de paradigma en relación a los bienes es importante, por lo que a continuación vamos a ver. Pero centrémonos en cómo se gasta el dinero para llegar a la conclusión que nos haga conseguir esa libertad financiera o ese poquito más de dinero mensual que nos vendría muy bien. Los pobres, o la gente, mejor dicho, que difícilmente llega a final de mes, compra cosas innecesarias que no son necesariamente para vivir, para la supervivencia, y llega un momento en que nos damos cuenta que tenemos los trasteros llenos o de más juguetes de la cuenta, o de ropa que no nos vamos a poner, o zapatos, o cosas que realmente no son necesarias. ¿Y qué es lo que pasa? Pues los ingresos se van todos a los gastos, y ahí es donde está realmente una de las claves de este asunto. No quiero, digamos, criticar a ningún grupo de personas en concreto. Lo que sí pretendo es traer a la palestra algo que en el colegio no nos enseñan, y que si lo hubiéramos sabido, quizás cuando ha llegado esta crisis tan importante, a muchos nos hubiera ayudado a no sufrir tanto como estamos sufriendo, y a gestionar mejor nuestros recursos. Y como decía, lo que ocurre con este tipo de gastos es que no tenemos nada para poder invertir, no tenemos nada para mejorar, digamos, nuestra calidad de vida o nuestra situación. Pero con la clase media viene a surgir un poco lo mismo, que también se hacen prisioneros del dinero, de cómo lo gastan, aunque la única diferencia será que ellos, el dinero, tienen más poderío, digamos, que las clases más desfavorecidas, pero lo gastan en casas, coches, y se endeudan también en otra serie de responsabilidades, a diferencia de, digamos, las clases más desfavorecidas, de responsabilidades que hacen que tampoco salgan, digamos, de la situación en la que se encuentran, porque los ingresos, que son interesantes, como vemos en el ejemplo, siempre se mantienen a la par de las deudas, responsabilidades, o incluso, en algunos casos, las deudas superan a esos ingresos. Y
Por lo tanto, la clase media gasta su dinero, pero los gastos aumentan más rápido que los ingresos y no están equilibrados. Conclusión, pues tienen que seguir trabajando para mantener ese nivel de gastos. ¿Qué tienen en común tanto la clase media como la más desfavorecida? Pues que dependemos de nuestro propio esfuerzo para mantener este ritmo en el que nos encontramos. Y por otro lado, otra cuestión fundamental, y es que hemos sido educados para cambiar el trabajo o el conocimiento por el dinero, ¿no? Y además son las clases que más pagan impuestos. Es decir, te encuentras en un círculo vicioso en el cual no eres capaz de salir y decir, bueno, ¿y qué hago yo entonces con este conocimiento que tengo? ¿Cómo puedo hacer que el conocimiento trabaje para mí? ¿O cómo puedo hacer, como hacen los ricos, que el dinero trabaje para ellos? El ejemplo típico de clase media pues sería un abogado. Puedo hablar personalmente porque yo llevo ejerciendo esta profesión desde el año 1996, y lo que ocurre es que el abogado cambia, digamos, su conocimiento del derecho por dinero. Entre medio está el tiempo que tiene que dedicar, y claro, al principio es una profesión bonita porque estás ganando bastante, pero luego te das cuenta que el costo de oportunidad es cada vez mayor, que cada vez tienes que dedicar más tiempo para mantener el nivel de ingresos que tienes. Por otro lado, la justicia va lenta, cada vez tienes más llenos los cajones de procedimientos, y acabas en un proceso de ansiedad, de falta de tiempo. Es como una montaña rusa, pues que te lleva a preguntarte si la vida tiene que ser siempre así, un constante desvarío de tiempo, de trabajo, de ansiedad, y no te lleva, digamos, a un desarrollo personal, ¿no? ¿Cómo los ricos gastan su dinero? Llegamos al punto clave de esta presentación. Los ricos, pues imaginemos una familia que tiene 15.000, pues ellos lo que hacen es invertir todo eso en activos. Y cuando hablamos de activos hemos dicho que es cosas que generan dinero, ¿no? Cosas que te pagan dinero, no solamente propiedades. Hemos modificado esa definición de activo como propiedad en sí para transformarla a cosas que te pagan. Y con ese dinero, al invertirlo en activos, se genera otro movimiento de dinero que lo vuelven a reinvertir, en otras oportunidades para seguir la rueda de generación. Las deudas, por otro lado, la bajan a lo máximo que pueden. De hecho, os puedo contar el ejemplo que dicen de Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo, que pudiendo comprarse un avión privado va en clase turista, como todo el mundo, ¿no? Y sigue viviendo en una casa en la que vivía durante hace muchísimo tiempo, ¿no? Muchas personas de estas millonarias saben perfectamente que no deben subir el nivel de responsabilidad y de gasto mientras aumentan los ingresos, sino que deben mantener esos gastos y seguir aumentando, seguir invirtiendo y ganando gracias a esas oportunidades que encuentran. Entonces, pues, ¿qué nos encontramos? Pues que ellos van aumentando esos activos, las propiedades, acciones, etcétera, y también en educación, porque la educación es fundamental el conocimiento es fundamental para dirigir nuestros pasos en un buen camino, ¿no? A veces dicen, no, es que la educación es cara. Sí, claro, es cara, pero también más caro es el desconocimiento. Eso puede salir incluso mucho más caro. Los ricos tienen un punto muy, inteligente, ¿no? Y es que las oportunidades de generación de ingresos las ven y las cazan al vuelo, como se dice, ¿no? Pero no son ingresos normales, son ingresos pasivos, son ingresos que trabaja el dinero para ti. Ejemplo, Warren Buffett, siguiendo con el ejemplo de este magnate americano, empezó su fortuna con máquinas tragaperras. Cogió, puso una máquina tragaperras, se pone en un bar y trabaja solo. La gente pone su dinero y prácticamente no tiene, digamos, un mantenimiento grande. ¿Qué pasa? Que con lo que ganó de esa primera máquina, pues se compró otra, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que hacía que su dinero trabajara para él, porque no tenía que estar esclavizado constantemente de ese trabajo para ir, y entonces iba metiéndose en una rueda constante de generación de ingresos gracias a unas oportunidades interesantes de negocio para así crear su riqueza.
Ellos están muy focalizados en encontrar esas oportunidades. También tienen la actividad mental o la capacidad mental o el crecimiento personal de saber cuándo tienen que aprovechar esas oportunidades. Tienen un perfil de no miedo, y luego, a medida que van consiguiendo esos ingresos pasivos, pues van replicando en otros negocios, y así la rueda pues sigue continuando. Por lo tanto, la conclusión sería que, bueno, además de saber cómo se hace, si no tenemos una apertura mental para aprovechar las oportunidades y sobre todo según nuestro perfil, pues nunca podemos generar esta riqueza que pretendemos, ¿no? Y yo diría que, bueno, la gente que no llega a final de mes compra cosas que no sirven. La clase media, además de cosas que no sirven, compran obligaciones que los tienen también encorsetados mes a mes sin poder dar un salto adelante en la generación de riqueza. Y sin embargo, los ricos lo que hacen es encontrar oportunidades para generar esos ingresos pasivos que los ponen a trabajar de nuevo y que siguen produciendo más riqueza, ¿no? Que es lo que muchos llamamos la fórmula de creación de riqueza. Pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao.